Bueno, primero contarles que la charla de hoy va a estar dirigida específicamente a lo que es internacionalización, claves para exportar, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que preguntarnos cuando queremos comenzar a exportar es exactamente por qué queremos exportar, ¿sí? Teniendo en cuenta si queremos exportar porque está impulsado por la oferta, es decir, tengo oferta de mi producto, tengo demasiado stock, tengo un sobrante y quiero colocarlo en el exterior. Ese es uno de los motivos por el cual yo quisiera exportar. Tener en cuenta si quiero salir al exterior porque está impulsado por la demanda. En realidad es un producto quizás innovador en el cual en distintos mercados está empezando a solicitarlo, entonces hay demanda inminente y creciente. Puede ser también un disparador para comenzar a exportar. Puedo exportar porque quiero diversificar riesgos, estando con distintas unidades de negocios, con mi empresa, con mi proyecto, no solo en mi país, sino en otros países, en otros bloques regionales. Es posible que pueda diversificar riesgos económicos y distintas variables. También podemos querer exportar para incrementar el valor de la empresa, porque realmente cuando comencemos a tener interacción con el exterior, van a surgir un montón de nuevas experiencias y oportunidades que van a enriquecer a toda la cadena de valor productiva. Puede ser que queramos exportar por posicionamiento, porque estar en un determinado lugar nos dé algún tipo de prestigio, por competitividad, innovación, para ser más competitivos, porque para experiencia gerencial intercultural, para lograr escala, para lograr eficiencia. Sea cual fuera el motivo por el cual queremos exportar o por el cual vamos a salir al exterior, necesitamos siempre tener un plan y una estrategia. No es necesario que el plan sea un plan complejo, ¿no? A veces hablamos de planes y creemos que es súper complejo, pero sí necesitamos tener herramientas, estrategias y conocer para tener los menores inconvenientes posibles o que estas experiencias quizás nos cuesten lo menos posible, ¿sí? Entonces es un tema de conocer a dónde vamos a ir, cómo vamos a ir. Desde que se decide salir al exterior y se inicia la búsqueda de mercados, vamos a pasar por distintas etapas. Vamos a pasar por la búsqueda de mercados en el exterior, o quizás tenemos un posible comprador. Vamos a pasar por la negociación, por las cotizaciones. Vamos a finalizar con la primera etapa. Digo la primera etapa, la entrega, porque luego esto es una primera etapa, y cuando se habla de exportar es que hablamos de internacionalizar y no solo de exportar. La diferencia entre exportar e internacionalizar es que exportar, decimos, bueno, quizás exporto una vez y exporto esporádicamente y quedo ahí. Internacionalizar en realidad es algo que lo vamos haciendo asiduamente, vamos comenzando a tener una estrategia, vamos a comenzar a ir ganando mercado, a ir teniendo una estrategia de penetración. Entonces no nos vamos a quedar solamente con la primera etapa, que es la entrega. Hay un montón de etapas más que después tenemos que tener en cuenta. Obviamente hoy vamos a ver los primeros pasos, ¿sí? Bueno, con respecto al comercio internacional, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener muchas variables, muchos factores, muchos aspectos y muchos elementos que debemos conocer. Estos elementos y estas variables son controlables y incontrolables, ¿sí? Como en cualquier espacio, pero tenemos que tener en cuenta que en comercio internacional hay muchas de estas variables que a veces son controlables, que si
nos descuidamos o que si no tenemos en cuenta algún aspecto, se pueden volver incontrolables. Por ejemplo, por desconocimiento, ¿sí? Una variable que por desconocimiento se puede volver incontrolable. Este es un caso de una empresa argentina. Hoy es una gran exportadora, una de las principales exportadoras de limones. En su momento, cuando comenzó, hace muchos años, comenzaron las primeras exportaciones y hubo un tema de desconocimiento del packaging para los mercados asiáticos. Llevó mucho tiempo la negociación, y cuando, bueno, el empresario asiático, cuando recibía el primer embarque con los limones argentinos, se hizo toda una, bueno, se iba a hacer como una apertura, como una exhibición, y cuando llegó la mercadería al puerto, no se tuvo en cuenta que en ese momento no se tuvo en cuenta el packaging que debían tener los limones para el mercado asiático, y cuando abrieron el contenedor, había tanta bruma y tanta humedad que el packaging se desintegró y llovieron limones en el puerto de Hong Kong. Esto es un caso real de una empresa argentina. Obviamente, nada, el empresario argentino le dijo al empresario asiático, esto es increíble, no lo puedo creer. El empresario asiático le dijo, no, esto es un desastre. El argentino se quería ir y le dijo, pero ¿cómo? ¿No me vas a negociar? Bueno, obviamente terminaron haciendo la venta de limones más económicas, pero esto se podía haber evitado. Obviamente, esta es una empresa de las más grandes y fue, digamos que las primeras pruebas por desconocimiento, pero muchas veces tenemos que tener en cuenta aquellas cuestiones que sí podemos apalancar. Después tenemos en lo que es comercio internacional muchas variables incontrolables, que son externas a nuestra empresa, pero también externas en el mundo. Yo me acuerdo que en mi experiencia en comercio exterior, cuando yo recién iniciada, todavía estaba en la universidad, y estábamos con un grupo de compañeros ya recibidos que íbamos a hacer nuestra primera exportación a Canadá. Habíamos conseguido un comprador en el exterior de charcoal, carbón vegetal, y teníamos un exportador de Argentina. Ya teníamos la orden de compra del exterior, nos habían enviado una muestra y nosotros teníamos que enviar la contramuestra. Un día antes de enviar la contramuestra, Bin Laden tiró las Torres Gemelas. Bueno, obviamente que a partir de ese momento nunca más pudimos enviar el pedacito de carbón vegetal para enviar una muestra, porque todos los productos que no fueran ignífugos, primero, bueno, que obviamente se cerraron todos los aeropuertos, que fue un desastre bastante complicado a nivel internacional, no se pudo transportar ningún producto que no sea ignífugo en aéreo. Entonces, de toda esa negociación, alguna variable externa, obviamente para mí fue la primera frustración que tuve en comercio exterior, y no lo podía creer, porque teníamos un equipo que uno hablaba inglés, el otro se contactaba con el proveedor, el otro se contactaba con el cliente, pero bueno, tener en cuenta que tenemos distintas variables y que las tenemos que tener en cuenta en el comercio internacional. Obviamente que esto es totalmente imprevisto, como el tema de la pandemia ahora, ¿no? También. Bueno, un poco con respecto al proceso, no se los quiero hacer difícil, pero tenemos que tener en cuenta que vamos a tener, exportar es una decisión a largo plazo, en los cuales el proceso vamos a tener distintas etapas, ¿sí? En estas distintas etapas vamos a tener la primera etapa, que va a ser la etapa de producción. Acá podemos tener apoyo del mercado interno, apoyo del mercado externo, porque podemos tener algún proveedor del exterior también, proveedores sectoriales,
servicios internos, servicios externos, la fabricación, todo lo que tenga que ver con productos, y acá también podemos tener distintos canales, depende del producto de que estemos hablando, ¿sí? Podemos tener fraccionadores, podemos tener distribuidores, esto es en el mercado local. Luego, cuando salimos al exterior, tenemos que tener, ahora en la próxima filmina, esto que no se está viendo bien, vamos a ir bien a hacer foco, vamos a tener que tener en cuenta todo lo que pasa en el medio de toda la operación entre el comprador y el vendedor y el comprador, para poder articular todos estos engranajes y que nuestra mercadería puede llegar al exterior con éxito. Del otro lado del país importador podemos tener también traders, brokers, agentes, distribuidores, productores, transformadoras. Lo podemos vender de manera quizás directa a un usuario final, a través de alguna herramienta online, lo podemos vender a alguna fábrica que además le haga un reproceso productivo, podemos tener distintas cadenas de comercialización. Eso va a depender muchísimo de, obviamente, del producto y de los mercados, porque no todos los mercados van a ser iguales o se van a comercializar de la misma manera. Bueno, bajando un poco lo que estaba en el medio, ¿qué pasa para poder salir al exterior? Lo primero y principal, y que es lo más importante que tenemos que tener, es la decisión de exportar, ¿sí? Como yo les decía al principio, la decisión de exportar puede estar encauzada por un montón de variables, pero eso es fundamental. Tenemos que tener en cuenta también hacer un análisis de nuestra empresa frente al proyecto exportador, ¿sí? Ver cómo estamos parados, de dónde vamos a salir, a evaluar internamente cómo estamos en la parte productiva, en la parte de equipo, en la parte de desarrollo, en la parte de procesos. Luego vamos a ver una selección de productos y servicios, dependiendo lo que estemos haciendo o nuestro rubro, porque no siempre todos los productos son exportables, ¿sí? Quizás algunos productos necesiten, o servicios también, necesiten algún tipo de modificación para poder salir al exterior. O quizás para un determinado mercado lo necesiten y para otro determinado mercado no. Entonces, todo ese conocimiento lo tendríamos que poder adquirir para poder enfocar quién va a ser nuestro futuro comprador, ¿sí? Bueno, verificar qué requisitos tenemos que tener, no solo para salir de nuestro país, sino para ingresar al mercado de destino. Ahora vamos a ver un poquito más en profundidad cuáles podrían ser esos requisitos. Evaluar exactamente cuáles son los mercados que más me convienen, y esto muchas veces es decir, bueno, a ver, el mercado, no sé, de Estados Unidos es el mayor importador mundial de tal producto, y en realidad su crecimiento fue exponencial o de tanto por ciento, pero realmente tengo que tener en cuenta, quizás mi producto no puede ir a Estados Unidos porque tengo algunas barreras de certificaciones, o porque no puedo cumplir con un volumen determinado, porque soy un productor pequeño. Entonces empezar a ver cuál va a ser mi mercado de exportación, qué canales y métodos voy a utilizar para llegar a ese mercado, cuál va a ser la logística que voy a utilizar para llegar a ese mercado, si tengo que preparar el producto o el servicio o no, o puede ser exportado así. Armar el presupuesto con el que voy a contar para hacer el proceso de exportación. Bueno, y ahí sería cuando se empieza con la parte operativa.
Esto digamos que sería todos los pasitos que deberíamos hacer para poder salir al exterior. Dentro de lo que es el comercio internacional, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos que tienen algunos ejecución lineal, otros ejecución no lineal, pero están todos relacionados. Es como un engranaje que se van articulando unos con otros. Y si alguno de esos no funciona bien, se puede llegar a perder la operación. Y si esos logramos que funcione bien, podemos ganar mercados y posicionarnos. Entonces tenemos que tratar de conocer estos aspectos, y si no los conocemos, desarrollar esas capacidades dentro de nuestro emprendimiento, o poder contar con ya sea alguna persona aliada que pueda conocer del tema, alguien que nos pueda ayudar si estamos recién iniciando el proyecto, pero es importante conocer. Bueno, un poco ahora vamos a ver qué es lo que tiene cada uno de los aspectos, los vamos a pasar, los vamos a nombrar, pero me voy a detener en 2 o 3. Bueno, los aspectos teóricos tenemos que tener en cuenta, bueno, los aspectos teóricos son aquellas teorías del comercio internacional que cuentan cómo el comercio internacional funcionaría perfecto. No lo voy a son estas teorías científicas, ¿no? Me voy a detener en 3 aspectos teóricos que tienen que ver con el ciclo de vida del producto, la política comercial arancelaria y la política comercial no arancelaria. Tanto en el mercado interno como en el mercado externo, el producto tiene un ciclo de vida, ¿sí? El ciclo de vida del producto, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros introducimos un producto en el mercado, al principio puede llegar, a no ser que sea que yo haya hecho una investigación muy grande, ya tenga todo súper apalancado, puede ser que sea una incógnita, ¿no? Que yo no sepa muy bien cómo va a reaccionar el mercado frente a ese producto. Entonces es un interrogante, un signo de pregunta. Generalmente en este momento la inversión es alta porque vamos a necesitar un desarrollo. Una vez que el producto esté introducido en el mercado, se lo llama como el producto estrella. Comienza un crecimiento, a ver si el mercado lo aceptó, comienza a crecer, y también sigue una inversión alta porque tenemos que ir acompañando ese crecimiento. Una vez que el producto o servicio, ¿sí? Llega a su madurez, es como que queda en un pico alto en el cual la inversión es baja, las ventas se siguen sosteniendo, y acá tenemos que tomar una decisión. O, porque obviamente en el producto, cuando está en su madurez, seguramente llegan otros competidores al mercado, o otras tecnologías. Entonces, se lo llama que se transforma en un producto vaca lechera, y tenemos que tener en cuenta que ese producto o servicio vamos a tener que, en el tiempo, hacer un rediseño o dejarlo que se caiga, a no ser que, esto depende obviamente del producto y del servicio, el tiempo que va a durar en esa etapa de madurez, ¿no? Esto lo tenemos que tener en cuenta tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Con respecto al tema de las políticas comerciales, existe la política arancelaria y la política no arancelaria. La política arancelaria tiene que ver con todas aquellas cuestiones que para salir del país de origen o ingresar a un país de destino,
quizás yo tenga que pagar algún tipo de derecho. Bueno, hoy hay muchas posiciones arancelarias que se han negociado en los cuales los derechos de exportación son cero. Si tenés el certificado PYME, o sea que podés contar con este beneficio, y si exportaste menos de $3.000 anuales. O sea que acá se puso el derecho de exportación, pero en este caso, en muchas posiciones arancelarias, hoy en día está desgravado. Pero sí tenemos que tener en cuenta también los derechos que va a tener de importación mi producto en el exterior. Y esto va a depender, obviamente, de los acuerdos de complementación económica o de los acuerdos de integración que haya tenido el Mercosur o Argentina con un determinado país. Estos derechos pueden ser específicos, un número fijo, o ad valorem un porcentaje, 15% del valor de mercadería en aduana, ¿sí? Bueno, después tenemos que tener en cuenta si hay tasas aduaneras, si, tenemos si tienen que hacer algún anticipo impositivo, si hay alguna exención. Si nosotros por salir al exterior, si es que somos sí, en realidad con el exporta siempre también. Si cuando exportamos tenemos un reintegro a la exportación, que es un beneficio a la exportación de cuánto va a ser nuestro reintegro. Este tipo de cuestiones las tenemos que tener en cuenta también después para formar nuestro precio de exportación. Y también para no salir al exterior y creer quizás que somos competitivos en un mercado que cuando llegamos resulta que tenemos un derecho de importación alto y nuestro producto no llega en el precio que tendría que llegar y capaz podríamos haber visto otro mercado. Con respecto a ese tema, ahora, bueno, después tenemos la política comercial no arancelaria, que la política comercial no arancelaria son aquellas normas técnicas. Nos piden un certificado, depende del producto o servicio también, tenemos alguna norma técnica que cumplir, lo que es alimentos y bebidas, lo que es productos químicos, lo que es madera, que tienen, bueno, todo lo que tenga que ver con certificaciones sanitarias, fitosanitarias, certificados de seguridad, que tenemos que tener en cuenta si las precisamos en nuestro país de origen y también qué es lo que se necesita en el país de destino. No todos los países tienen los mismos requerimientos y por eso muchas veces es importante conocer para que si enviamos mercadería no tengamos algún inconveniente de que nos quede trabado en aduana por algún tipo de documento que no tenemos. Bueno, después tenemos los aspectos legales que tienen que ver con los acuerdos entre países, entre naciones, entre bloques, los contratos de compra-venta internacional, los derechos y obligaciones del comprador y el vendedor. Y esto es uno de los pilares fundamentales del comercio internacional. Es algo muy técnico, pero no sé si alguien habrá escuchado hablar de los Incoterms, o cuando te dicen, mandame una cotización FOB, o mandame una cotización FCA. ¿Qué significa esto? ¿De qué estamos hablando? Esto que se llaman los Incoterms son regulaciones que se crearon por la Organización Mundial del Comercio para evitar algunas complicaciones legales o malos entendidos y que haya algunos criterios en lo que es el comercio internacional que estén fijados. Esto lo que hace es pautar algunos derechos y obligaciones tanto del comprador o del vendedor. Son términos de venta internacional. A ver si puedo pasar. Ahí está. Estos términos de venta internacional van a hacer que yo pueda saber cuál es mi precio de exportación. Cuando a mí me dicen, bueno, ¿cuál es tu precio de exportación? Y yo realmente
tengo que ver cuál es mi precio de exportación. Si mi precio de exportación es en la fábrica, voy a tener un costo. Yo voy a nombrar 2 o 3 Incoterms, que son estas normativas de comercio internacional. No voy a entrar en todos, pero hay algunos que estaría bueno que conozcan, o que si los escuchan nombrar, sepan por lo menos de qué les están hablando, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo cotizar al exterior diciéndole, te lo voy a vender en fábrica, en mi fábrica, y el importador se va a hacer cargo de hacer todo el traslado, desde el transporte interno hasta la aduana, luego hacer la parte aduanera, el despacho de exportación, y luego hacer toda la parte operativa en su país y los certificados que correspondan. ¿Por qué es importante saber el término de compra-venta? Porque regula también los documentos que el comprador está obligado a suministrarle al vendedor. También regula los seguros, quién los paga, también regula el transporte, quién se hace cargo de qué, ¿sí? Bueno, podría cotizar en puerto y le digo al comprador que le voy a cotizar en el puerto de origen, llamado comúnmente un FOB, que significa Free On Board, puesto sobre la borda del buque. Y entonces mi precio de exportación va a tener que incluir no solamente mi precio de fábrica, materia prima, después hay algunas páginas donde se pueden hacer estos cálculos de manera más fácil. No solamente voy a tener que tener en cuenta mi precio puesto en mi fábrica, sino que voy a tener que tener en cuenta el transporte interno, el seguro interno, el despacho de exportación, y todos los documentos que hayan sido requeridos para salir de mi país, certificado de origen. Bueno, y así las cotizaciones van de menor riesgo para el vendedor hasta mayor riesgo para el vendedor, depende de lo que yo les cotizo. Vamos a este y después voy al anterior. Un poco les voy a mostrar solamente 3 que son los más comunes, que es el que yo les comentaba, que es el S-Word, que significa todo lo que son, cuando yo vendo al exterior y digo, te voy a vender en S-Word, tengo que decir en S-Word qué. S-Word se pone el lugar en fábrica, significa, y el lugar convenido. Es importante que tengamos en cuenta, una vez que entremos en lo que es la parte de comercio exterior, algunas cuestiones también, que quién se hace cargo de si yo lo vendo en mi fábrica, si lo tengo que cargar, si no lo tengo que cargar, porque todo ese tipo de cuestiones también van a minimizar riesgos. Bueno, después les voy el FOB, todos los demás después los van a tener en la presentación para leerlos, para ver cuál es cada uno y qué es lo que está conteniendo cada uno. Significa franco a bordo, puerto en carga convenido. Y otro que puede ser bastante utilizado es el CIF, o es el SIP, que está incluyendo el costo, el seguro y el flete, y quiere decir que estoy incluyendo el transporte internacional y además el flete. Bueno, con respecto al tema de los precios, acá les quiero contar, hay 2 formas de cotizar también el precio de exportación. Tenemos que tener en cuenta el Incoterms, que le vamos a cotizar, y también tenemos 2 formas de calcularlo, que una se llama pricing y la otra se llama costing. El pricing generalmente lo que hace es, desde mi lugar, es ir adicionándole costos y costos y costos hasta llegar al exterior y ver a cuánto llega mi producto. Y el costing es una metodología
que sería al revés, es viendo cuánto está el producto similar, parecido en el exterior, ir descontando todos esos gastos en reversa, a ver a cuánto lo pongo acá. Entonces, ¿por qué es importante poder hacerlo de las dos formas? Porque podemos tener una visión más global, ¿no? Esto es una empresa, por ejemplo, una empresa argentina que fabrica sal. El precio de venta, esto es un caso de hace un par de meses, el precio de venta en Argentina es 150 pesos, 157 pesos el salero, $1,56 en góndola, acá en el supermercado en Argentina. Cuando se empieza a hacer la investigación de mercado para salir a Chile, ven, bueno, yo les paso que un producto similar en Chile se comercializaba a $2,66, 1.900 pesos chilenos. El exportador dice, bueno, $1,56 lo tengo yo en la góndola, $2,66 pesos chilenos, le puedo ganar un montón. Ahora, cuando empezamos a hilar más finito y empezamos a ver, sí, $2,66 está en la góndola en Chile, pero ¿cuánto lo está comprando el importador? Lo está comprando a 0,54 un CIF San Antonio, o sea, 0,54 centavos de dólar en el puerto de San Antonio con el flete incluido. O sea que el que está ganando acá es el que comercializa. O sea que este número, si yo miro de este lado solamente, me está faltando algo de la información, ¿sí? Y es posible que salga al mercado con algo de información que me esté faltando. Pasó con una empresa argentina, una empresa, la primera exportadora de cerveza artesanal de acá de Argentina, que estaban totalmente convencidos que el mercado tenía que ser Chile. ¿Por qué Chile? Porque estábamos al lado, porque habían viajado un montón de veces a los bares de Chile, porque conocían a todos y porque estábamos cerca. Bueno, cuando empezamos a hacer el costeo, yo les decía, Chile no es el mercado, independientemente que teníamos un arancel cero. ¿Pero por qué? Si bien estadísticamente podía ser que la cerveza estaba creciendo en el mercado chileno, si empezábamos a ver un poquito y a hilar más finito, la cerveza artesanal que estaba creciendo era la que ingresaba de Europa y de Estados Unidos. La cerveza argentina, y voy a decir algo que fue una expresión real, o sea, llegábamos a un precio casi al margen, la exportación se iba a hacer solamente por hacer la exportación, y para el mercado chileno, la cerveza argentina era Sudaca. Terminamos haciendo una exportación a Dinamarca, duplicando el precio y pasamos a ser exóticos. Entonces, tener en cuenta ese tipo de cuestiones que quizás un producto, por un tema cultural, por un tema que no solamente el tema arancelario también, sino el tema de cultura, de la valoración, puede hacer que seamos competitivos o no. Se estaba por vender a $1 en ese momento, $1,20, y se vendió a $2,40 cada una de las latas. Entonces, empezar a ver ese tipo de cosas, ¿sí? Y encontrar en Dinamarca, digamos, la pareja ideal. Se encontró en Dinamarca un importador que a su vez era fanático de Argentina, tenía un bar que importaba todas cosas de Argentina, se consolidó en Mendoza, porque también llevaba vinos, y la mujer hacía empanadas argentinas y vendían vino y cerveza. Entonces decir, bueno, que cuando hablamos también de, que ahora lo vamos a ver y les voy a dar algunas herramientas sobre la investigación de mercado que podemos hacer con algunas páginas que no son pagas, que podemos llegar a tener información que nos puede servir para darnos algunos parámetros, ¿sí? Bueno, después tenemos dentro del comercio internacional algunos aspectos técnicos, tenemos que tener en cuenta las clasificaciones arancelarias. ¿Qué es esto de las clasificaciones arancelarias? La clasificación arancelaria es un número, todos los
bienes, los servicios no, todos los bienes están nomenclados internacionalmente con un número. A nivel nacional es de 6, a nivel internacional es de 6 dígitos, es la partida que te dice, por ejemplo, si es vinos. Si es vino espumante. No vamos a entrar en lo que es clasificación arancelaria específico, pero para decirle, todos los productos tienen una clasificación arancelaria específica y esa clasificación es lo que nos va a decir qué normas y tributos y requisitos va a tener que cumplir mi producto, tanto en el origen como en el destino. Por eso es importantísimo que conozcamos la clasificación arancelaria de nuestro producto. Ahora vamos a ver quiénes hacen esas clasificaciones arancelarias. También tenemos que tener en cuenta los aspectos, bueno, financieros, tipo de cambios, contratos, y los aspectos de mercado. En lo que es aspectos de mercado, hay algunas cuestiones que son muy ricas y bastante importantes de tener que tenemos que tener en cuenta, que no siempre un producto que se vende bien en nuestro país puede ser que sea aceptado exactamente así como está en otro país, porque cuando nosotros trascendemos fronteras, tenemos barreras culturales distintas, usos y costumbres distintos, quizás hay embalajes que son distintos, por ejemplo, si hacemos exportación de vinos o de algunas bebidas específicas, nosotros acá en Argentina generalmente estamos acostumbrados a que la botella es de 3/4, y si vamos a un mercado asiático, los envases son mucho más pequeños, hasta de 180 milímetros, entonces quizás si yo quiero exportar vino y quiero ir a un mercado asiático, voy a tener que tener en cuenta que quizás me pidan que haga un envase distinto, o lo mismo las latitas de cerveza, son latitas más grandes y en estos mercados son más chiquitos. Entonces, también tener en cuenta, bueno, a ver, si yo tengo que hacer algún tipo de modificación, sí tengo las posibilidades y los recursos para hacerlo, ¿no? Porque quizás puedo ir a algún otro mercado que no tenga que hacer ese tipo de modificación y me sea más fácil para comenzar. Ahora, si yo ya estoy exportando, quizás no tenga problema, y si tengo que cambiar una envasadora, no sea una complicación. Pero ese tipo de cuestiones las tenemos que tener muy en cuenta, bueno, para no gastar de más, ¿no? Para no ir a un mercado y tratar de gastar recursos y después nos enteramos que quizás nuestro producto tenía que tener una modificación determinada. Poder conocer antes todo eso. Este es un caso de una empresa argentina en la cual trabajé muchos años, para que vean un poco cómo un mismo producto va cambiando, depende al mercado donde se dirija y a los conceptos, los usos y costumbres. Este es un artefacto de iluminación, no sé si sigue existiendo, pero en su momento se llama Flow, y en su momento salían las revistas Living, yo estoy hablando, era como un artefacto de iluminación, un colgante, que se utilizaba para las casas de decoración y diseño, y en donde los lugares donde más se colocaban eran en los desayunadores, en las mesas, con una luz focalizada, como para crear ambiente. Cuando lo comercializábamos a Uruguay, era más o menos parecido, ¿no? Se consideraba un producto de diseño, con formas, con una estética visual bastante parejita. Cuando intentamos llegar al mercado de Italia, inclusive llegamos a Rusia,
Obviamente que esto no pasó de un día para el otro, fueron 2 años de ida y vuelta en envío de muestras, en envío de contramuestras, de reuniones, pero se llegó a estar en catálogos por muchísimos años en Rusia y en Italia, hasta que el modelo obviamente deja de existir, pero hubo un cambio, para que ustedes vean ya, los colores en realidad lo que se consideraba sobrio, elegante, o para nosotros era en un espacio de diseño, en lo que era Rusia, y por un tema también de la frialdad del lugar, todos los fondos empezaron a ser cálidos. Entonces, ya hubo que cambiar el diseño del catálogo. Además, hubo que cambiar los anodizados. Estos eran todos níquel mate, y empezaron a jugarse con los colores. Colores más, además, no eran ya para cocina, sino eran para habitaciones de adolescentes. Entonces, ahí empieza a cambiar el usuario final, el cliente, el nicho de mercado. Entonces, si yo no tengo en cuenta a qué nicho de mercado voy, es posible que esté haciendo esfuerzos innecesarios, porque si nosotros íbamos a un nicho de mercado, a un público ABC1 de diseño, no íbamos a entrar nunca, porque no querían, no les interesaba esto, tenían otras cosas de lo que era iluminación arquitectónica. Bueno, y así además surgieron otras versiones, ¿no? El spot, el cabezal, entonces tener en cuenta este tipo de cuestiones es importante que lo sepamos. Ahora les voy a contar un poco, yo siempre digo que el comercio internacional es una articulación de actores en el cual es todos esos engranajes y todos esos actores, en alguna parte falla, bueno, seguramente vamos a tener que hacer algún tipo de ajuste. Obviamente que esto también tiene que ver con los diferentes regímenes que utilicemos para exportar. Existen algunos regímenes que son más simples para aquellos emprendedores o empresas que recién están comenzando el desarrollo de exportación, y algunos regímenes que son un poco más complicados. Con los regímenes más simples, que en realidad pueden utilizar el exporta simple, bueno, pueden ingresar a la página y directamente, yo no me voy a abocar al exporta simple, pues si no haríamos una clase de muchísimas horas. Ahora les voy a contar un poco quiénes tienen el comercio internacional y después les voy a mostrar una página de cómo pueden empezar a conocer a través de su producto quiénes son los importadores, de dónde lo están comprando, como para hacer una primera aproximación. Bueno, en lo que es el comercio internacional hay distintos actores. El licenciado en comercio internacional es quien, digamos que puede tener una visión estratégica de todo el circuito, puede gestionar y articular absolutamente todos los eslabones, desde el desarrollo de clientes hasta el desarrollo de proveedores, y hacer todas las articulaciones que tenga que hacer, conoce sobre documentación, conoce sobre los distintos aspectos. Después tenemos el despachante de aduana. El despachante de aduana es un auxiliar del comercio internacional. Generalmente se encarga de la parte operativa aduanera. Al despachante de aduana, o en otros países se los llama agente aduanal, se encarga de todo lo que es la operatoria aduanera. En realizar el permiso de embarque, todos los documentos que se tienen que hacer para poder realizar la operatoria en aduana, las verificaciones. Se encargan también de hacer la clasificación arancelaria, son expertos en clasificación arancelaria. Después tenemos los agentes de transporte aduanero. Los agentes de transporte aduaneros son, a veces se les llama forwarders, son las empresas internacionales, las empresas de fletes internacionales, ¿sí? Que tienen las autorizaciones para hacer ATA. Que estos pueden ser marítimos, terrestres
o aéreos. Después tenemos lo que son los brokers, los agentes, los intermediarios, que son todos intermediarios del comercio internacional, porque depende mi producto y cómo yo llegue al mercado y cómo lo comercialice, puedo llegar de manera directa, puedo llegar a través de un agente o un representante o un broker, y todas estas figuras también, a su vez, algunas compran la mercadería, otras solamente manejan documentos. Y después tenemos lo que son las redes de apoyo. Las redes de apoyo son todas esas agencias que nos brindan un servicio adicional y que nos apoyan con todos los procesos de exportación. Por ejemplo, bueno, aquí la Subsecretaría de Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo es una red de apoyo, la Agencia Argentina de Inversiones, hay cámaras, hay asociaciones, hay distintas redes de apoyo que pueden darnos distintos beneficios, programas, capacitaciones, y que yo lo que les sugiero a los emprendedores es que traten de consultarlas, de inscribirse, de formar parte de esos programas, porque realmente, bueno, hay muchas herramientas que son de mucho beneficio, ¿no? Y que si lo tendrían que hacer solo, quizás es más difícil. Voy a dejar de compartir esta pantalla, les quiero mostrar una pantallita y después, si te parece, Dayana, vamos a las preguntas, si es que hay. 2 segunditos que... Perfecto. Para no irme... A ver, dejo de compartir la pantalla esta, 2 segunditos, y voy a compartir una pantalla que les quiero mostrar. ¿Ahí se ve bien la pantalla? Sí, se ve bárbaro. Bueno. Esta pantalla, la página web es Trademap, perdón, es www.trademap.org, ¿sí? Cuando hablamos de... hay muchas páginas que tenemos acceso de manera gratuita, que están al alcance nuestro y que nos dan un montón de información que puede servirnos para hacer las primeras instancias de lo que le llamamos una investigación de mercado. Luego seguramente tengamos que investigar bastante más, pero nos van a dar las primeras aproximaciones. Esta es una página, es gratis, el único requisito que tienen es registrarse, yo ya estoy logueada, se tienen que registrar con su nombre y su mail, y si ustedes conocen la posición arancelaria de su producto, pueden encontrar un montón de información. Yo ahora voy a poner la posición arancelaria, una posición arancelaria cualquiera para, a ver, 2 segundos, importaciones. Pero no me está funcionando. A ver, esperen 2 segundos que la actualizo, ¿eh? A ver si me deja ahí. Ahí está. Bueno, vamos a hacer de cuenta que yo quiero averiguar el mercado de las naranjas, porque ayer casualmente estuve en un clúster citrícola y quiero ver... A ver. Ahí no me entra, no está ingresando el número, 2 segunditos, ¿eh? Ahí está, a ver si ahora... 0805 10. La exposición arancelaria es aquel número que identifica nuestro producto de manera internacional, son los 6 primeros dígitos, después tiene 2 dígitos más que son de manera regional, y luego tenemos los dígitos verificadores que son de manera de cada uno de los países. Yo ahora voy a hacer una búsqueda por naranja sin meterme en los demás dígitos. Yo, por ejemplo, quiero ver quiénes son los principales importadores de naranjas frescas. Recordemos que entré a la página trademap.org, así como yo tengo la posición arancelaria de naranja, podemos hacer, no sé,
juguetes de madera, podemos hacer cerveza, podemos hacer los productos que tengamos lo podemos buscar, ¿sí? Entonces y esta página nos va a dar información distinta. Vamos a ir a indicadores del comercio internacional. A ver qué pasó, 2 segundos. Me deslogueó. Bueno, puede fallar, ¿eh? 2 segundos. Vamos de nuevo. C8, 0. Nos voy a volver a entrar con mi logo. Ahí está, se deslogueó. 2 segundos que vuelvo a entrar con mi logo. Ahora sí. Pasa que lo tenía abierto. Ahora sí. Listo. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a ingresar, acá tenemos, en realidad esta página está buena para que, nada, para que la vayan investigando, para que vayan jugando. Vamos a ingresar a los indicadores, estos son, estoy mirando las importaciones del producto naranjas, y esta es una página interesante que me va a dar los primeros parámetros. Acá me dice, por ejemplo, quiénes son los principales importadores de naranjas frescas en el mundo. Alemania, Francia, Países Bajos, China. Me va a dar el valor importado, el saldo de la balanza comercial. Si es negativa es porque importó más de lo que exportó, si es positiva es porque exportó más de lo que importó. La cantidad importada en el 2020 es bastante actual. La unidad, y esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para no comparar unidades con toneladas, con metros cúbicos, tenemos que tener en cuenta de qué unidad nos está hablando. El valor unitario es un valor promedio. Las tasas de crecimiento, que esto también es un punto muy importante, decimos, bueno, a ver, yo quiero evaluar tal mercado, Alemania, bueno, no sé, Países Bajos, digo, Países Bajos es el tercer exportador, no estoy en Francia, ahí va. Francia es el tercer importador mundial de naranjas. A ver, ¿qué pasó en los últimos años, del 2016 al 2020? Bueno, el mercado bajó en un 2%, pero si yo miro, después, bueno, las participaciones mundiales, tiene un 8,2 de la participación del mercado mundial. También me da, bueno, acá, por ejemplo, tengo los parámetros, aquellos que crecieron, aquellos que tuvieron tasas negativas. La distancia media entre los países, medidas en kilómetros, la concentración de los países proveedores, el arancel promedio que paga ese producto, producto si lo importan de Alemania, si lo importan de Francia. Después también, si hago clic en alguno de estos países, miro y por ejemplo puedo ver quién es su socio comercial. A ver, a Alemania, ¿a quién le compra Alemania? Alemania le compra a España, le compra a Sudáfrica, le compra a Italia. Bueno, esto es para que jueguen en la página, para que vayan viendo. Les muestro dos. También tiene una sección de gráficos que está muy buena. Gráfico burbujas. Vamos a ir a tabla. No. Gráfico. No era este gráfico el que quería ver, a ver si me lo muestran. Gráfico de barra por valor importado, supongamos. Actualizo. Acá puedo hacer el gráfico que yo quiera, ¿no? Pero me dice, por valor importado, puedo agregarle algún indicador más que me dice por valor importado y por la tasa de crecimiento, por participación. Después también puedo ver en mapas, ¿sí? También
acá me está diciendo, lista de los mercados que proveen para el producto en Alemania en el 2020, ¿sí? Porque yo, recuerden que entré a los países que importaban y después me metí dentro de Alemania. Bueno, aquí también pueden encontrar un montón de información que yo les aconsejaría que traten de jugar con la página, está lo más básica.